Resulta que en el pabellón académico tendremos una conferencia bellísima a cargo de la Revolución 4.0, competencias y obviamente un tema bacanísimo que se va a dar en el pabellón cultural. Los invito para que se conecten a este pabellón porque va a tener una compilación de músicos bastante interesante. Se llama Concierto Conceptual del cantautor Juan David Zuleta, que lleva el nombre de If You Read This Letter, A Tale of Castaway, Immigrants Love Letters. Si lees esta carta, un relato de cartas de amor de inmigrantes náufragos. De verdad que es una oportunidad bellísima para encontrarnos con la cultura a través de esta compilación de artistas. Y vamos seguidamente a encontrarnos en el pabellón de egresados con la presentación de los 10 años de la responsabilidad social de la Universidad Tecnológica de Pereira a cargo de una vicerrectoría que me ha marcado para siempre, donde yo también tuve la oportunidad de hacer parte, y es la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira. Por último, vamos entonces con el pabellón Salud y Vida, el control de las emociones, ser emocionalmente inteligente, a cargo de Gloria Montoya. Los invito entonces a todos para que nos conectemos con estas 4 conferencias. Muy bien, muchas gracias por invitarnos a este evento de la UTP. Vamos a hablar hoy 2 personas de la ONUDI, de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, de la Revolución 4.0, las competencias y la educación en este ámbito. Cuando hablo de Revolución 4.0 me refiero a la industria 4.0. Bueno, seguimos. Bueno, me presento inicialmente, después se presenta Julio y arrancamos con la presentación. Mi nombre es Alan Bachenheimer, yo soy ingeniero industrial. Gran parte de mi trabajo y mi experiencia ha sido en Europa. Estoy hace 5 años aquí en el país. Antes he estado principalmente trabajando en el sector, en la industria automotriz en Europa, en IDEA, que es un centro de desarrollo tecnológico, en el grupo Volkswagen, bastantes años. Luego aquí en Colombia, consultor en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y estos últimos 3 años largos como coordinador técnico nacional y experto nacional en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Bueno, Julio, te doy la palabra. Muchas gracias. Mi nombre es Julio Albeiro Londoño. Soy ingeniero electromecánico. Pertenezco al equipo de trabajo como consultor nacional en productividad y calidad de ONUDI. Máster también en gestión de la innovación tecnológica y especialista en gestión energética. Soy consultor más o menos hace 10 años alrededor a nivel nacional en diferentes organizaciones. He trabajado con la alcaldía de Medellín y Ruta N, digamos, en algunos casos, y soy conferencista, además de consultor en algunos congresos internacionales. He participado sobre educación en el enfoque a la industria 4.0, como Teledu en el año 19-20, CTC, en fin, algunas conferencias que he dado al respecto. Es un gusto para mí como Alan compartir con ustedes una parte de la experiencia nuestra en este desarrollo de industria 4.0 y cómo va enlazado con las competencias educativas. Alan, continúas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Julio. Bueno, pues como les contaba, nosotros somos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Rápidamente les cuento quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos trabajando en esta línea también de Industria 4.0. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial es una agencia de Naciones Unidas, tal vez no sea la más conocida, hay otras más conocidas como UNICEF, por ejemplo, pero bueno, cada una de las agencias de Naciones Unidas tiene un objetivo específico. El nuestro es apoyar países en desarrollo para desarrollar su industria. Entonces hacemos cooperación técnica internacional en la cual trabajamos con expertos internacionales en temáticas muy puntuales para poder empujar a países que están en desarrollo a poder llegar a un desarrollo, digamos, completo industrial como lo puede tener un país como Canadá, Alemania o Francia, aplicando proyectos específicos en cada país. Puntualmente, nosotros estamos trabajando en un proyecto que está enfocado a la industria de fabricación de partes y vehículos en Colombia. Estos son los beneficiarios y queremos y estamos desde hace 3 años y medio apoyando el desarrollo de esta industria en el país con diferentes temáticas y diferentes aplicaciones. Una de ellas, y la que hemos trabajado los últimos año largo, es el tema de Industria 4.0, primero en la parte de conocimiento, de saber qué es, cómo se puede aplicar, y segundo ya en la aplicación específica de soluciones que tengan tecnologías habilitadoras de Industria 4.0 en las diferentes empresas de la industria automotriz que, como
ustedes seguramente saben, es la industria que jalona el desarrollo tecnológico en el mundo. Normalmente siempre se aplica primero las tecnologías y los procesos de avanzada en la industria automotriz y luego eso después se reparte al resto de industrias. Entonces, bueno, al ser esta una industria de avanzada, de alta tecnología, estamos nosotros trabajando estas líneas con ellos. En este caso, la industria 4.0. Bueno, entonces vamos a ver qué es la industria 4.0. Yo les voy a hacer una introducción de qué es industria 4.0, qué no es industria 4.0 y unos ejemplos de aplicaciones, ¿vale? Entonces, la industria 4.0 es un concepto que nace en Alemania en este siglo, esto no tiene más de 15 años. Todavía no se sabe bien o todavía no hay una definición exacta y dependiendo de dónde se aplique hay diferentes definiciones, entonces uno no podría encontrar una definición exacta específica para industria, pero bueno, intentemos en esta charla hablar de industria 4.0 enfocado a la manufactura, a los procesos de manufactura industrial. Esto también tiene otros nombres como cuarta revolución industrial, civilindustria, industria inteligente, fábrica inteligente. Bueno, ¿por qué cuarta? Porque hemos tenido en el mundo otras 3 revoluciones industriales en las cuales ha existido una tecnología habilitadora o varias que han permitido hacer un salto cuantitativo en términos industriales para poder mejorar los procesos y mejorar la industria y las capacidades y la calidad y los precios y el alcance a toda la población, de hecho, del mundo, a todos los humanos. El primer salto industrial fue a partir de una tecnología que en su momento fue una tecnología habilitadora y revolucionaria, que fue el vapor. Esta tecnología permitió en 1700, finales 1800, poder hacer procesos industriales que necesitaban mucha fuerza, en los cuales pues, antes se utilizaban animales, incluso humanos, para poder hacer esos procesos, esas tareas, y el vapor permitió pues, romper eso y, digamos, estandarizar muchos procesos, y esto fue un salto y una tecnología y una revolución industrial que permitió a la humanidad avanzar, mejorar en muchísimos aspectos y bueno, digamos aquí empiezan a surgir los primeros países industrializados como son el Reino Unido, después Estados Unidos y después otros países, principalmente en Europa y Japón y demás. La segunda revolución industrial también tiene otra tecnología, que esa tecnología aplicada a lo que ya se tenía, permite una revolución también gigantesca que cambia la vida de la gente en el planeta. Esta tecnología en este momento, la principal por lo menos, es la energía eléctrica, que reemplaza el vapor y permite muchas más cosas. Además de algunas ciencias de producción en masa, que obviamente lo habilita el tema de energía eléctrica, permite hacer un cambio muy grande en términos industriales. Esto es a principios del siglo pasado, de 1900. Entonces, bueno, con la producción en masa y la energía eléctrica hay cambios significativos en la producción de bienes y herramientas, y esto mejora notablemente y escala muchísimo la tecnología de producción. Y esto permite que los países que la hayan adoptado y la hayan identificado y adoptado, o la identificaron en su momento y la adoptaron, mejoren cuantitativamente su calidad de vida. En este caso, los países, como ustedes ya saben, industrializados de principio de siglo, como son Alemania, Japón, Francia, Estados Unidos, Reino Unido claramente, Canadá y otros. Con esto han permitido pasar de niveles, digamos, de pobreza y niveles de calidad de vida muy bajos a niveles bastante altos a principio de siglo. Y esto es lo que ha permitido hacer esto. La industria 3.0 surge a partir de los 70s, y hay otra tecnología específica que es una tecnología habilitadora de esto, y es los computadores. Los computadores y la electrónica como tal. Esta tecnología también permite a otros países que también en su momento estaban, digamos, con bajos niveles de desarrollo, desarrollarse grandemente. En este caso podemos meter a Corea en este paquete, y otros países también, principalmente en Asia, en los cuales en China encuentran que la automatización, los computadores, la electrónica, les permiten, aplicado esto a los procesos industriales, les permiten hacer un salto cuantitativo en la calidad de vida en estos países. Y ahora, en este momento, en el siglo XXI, tenemos otras tecnologías que son tecnologías que son solo tecnologías, y que aplicados a diferentes
procesos, en este caso procesos industriales, permiten también dar un salto cuantitativo y cualitativo de todos estos procesos. Y hay que ver qué países son los que van a tomar la delantera. En este caso Israel está tomando bastante la delantera en este campo. Toman esto, lo asimilan y les permiten hacer estos saltos específicos que en diferentes oportunidades en la evolución de la industria han tenido otros países. Entonces esto es Industria 4.0, vamos a hablar un poquito más en detalle de eso a continuación. Hay una cosa de la Industria 4.0 y es que hay mucha sobreinformación. O sea, se habla mucho de Industria 4.0, revolución industrial, pero a veces no se está enfocado realmente a lo que es. Aquí hay unos titulares de prensa que son de aquí de Colombia, unos en el marco de Colombia Tex y otros, bueno, otros temas. Los ha dicho personas que tienen mucha relevancia en el país, a nivel gobierno y demás, y están enfocados y hablan de la cuarta revolución industrial como, no sé, el Internet o la electricidad, por ejemplo, de arriba. Realmente esto a veces confunde y no enfoca bien. Entonces, al final de cuentas, todo lo que sea digital y todo lo que sea e-commerce y todo lo que sea internet es cuarta revolución. Por ejemplo, abajo hablan que universitarios de Medellín se entrenan en cuarta revolución industrial, pero al final la noticia habla realmente es que van a formar personas en TI. Obviamente, las tecnologías de la información, y digamos, no se podría realmente llamar entrenar a gente en cuarta revolución si solamente estás entrenando gente en algunos en software específicos, ¿no? En algunos lenguajes de programación como tal. Pero bueno, esto es, hay que tener cuidado, ¿no? Porque no podemos llamarla a todo cuarta revolución o industria 4.0. Entonces, ¿qué es cuarta revolución industrial? Digamos, hay diferentes, como les digo, conceptos, no hay un consenso específico de qué es cuarta revolución industrial, pero una definición bastante cercana a lo que puede ser es la siguiente, y es la interacción. Estoy hablando en términos industriales, ¿no? Digamos, cuando llegamos a otros sectores puede cambiar un poco, pero en términos industriales y de manufactura, estamos hablando que es la interacción y convergencia de recursos, del recurso humano, de las personas, obviamente, con tres tecnologías que ya existían, que son la electricidad, electrónica y microsistemas, la gestión empresarial, logística y ciencias del trabajo, las tecnologías de producción, ingeniería y automatización, que esto es de la tercera revolución industrial. ¿Con qué? Con las tecnologías de comunicación e información. Entonces, la interacción y convergencia ya de estas cuatro, digamos, ciencias o grandes grupos de ciencias permiten una cuarta revolución industrial, aplicar sobre todo el tema de tecnologías de comunicación e información en lo que ya tenemos actualmente y que han sido tecnologías en su momento que han habilitado estas revoluciones, permiten una cuarta revolución industrial. Todo esto obviamente aplicado a procesos de manufactura en empresas, que es lo que estamos hablando y lo que nos especializamos en ONUDI. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Las tecnologías de la información, las tecnologías habilitadoras son diferentes, y ustedes ya las conocen, y cuando uno habla de Industria 4.0, normalmente está hablando solamente de estas tecnologías, digamos, de manera aislada. Hablamos de Big Data, Internet de las Cosas, fabricación aditiva, simulación, realidad aumentada, realidad virtual, robots autónomos, ciberseguridad, la nube. Todas esas son tecnologías que solas son ciencias específicas, pero que mezcladas con tecnologías de propósito general, que en su momento estas de propósito general fueron tecnologías habilitadoras, antes, ahorita ya están extendidas, mezcladas con internet, electricidad electrónica, manipulación de materiales, computadores, energía nuclear y, bueno, y demás tecnologías. Ahí tengo inteligencia artificial como de propósito general porque está dando el salto a ser ya general, pero bueno, podría meterse en un lado o en el otro. Estas dos unidas en soluciones específicas de problemas específicos generan aplicaciones de Industria 4.0. En este caso, vamos a hablar de mantenimiento predictivo, fábrica conectada, calidad predictiva, logística conectada, digital twin. Entonces, esto es la aplicación. Esto ya, digamos, es lo que llamamos cuarta revolución industrial. Las aplicaciones de tecnologías habilitadoras específicas del área de las ciencias de TI y comunicación con tecnologías de propósito general. Entonces, es más o menos una idea de cómo funciona esto y qué es la cuarta revolución industrial y para qué sirve sobre todo, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos en la ONUDI y es poder difundir en las empresas para qué sirve, porque es que al final de cuentas se maneja mucho el tema de, bueno, hablemos de o hagamos un proyecto o hay una convocatoria de Big Data o Internet de las Cosas, ¿no? Y esto solo como tal, pues no te está hablando de las soluciones y nosotros en la industria, obviamente,
en la academia es un poco diferente, pero en la industria necesitamos aplicaciones, necesitamos solucionar problemas. Entonces, muchas veces las empresas no saben realmente, y cuando se les habla, y ahora que estamos hablando desde la UTP, que es una universidad, hablarle a la industria, hay que hablar en términos de soluciones, y a veces ese tema, porque estamos muy metidos pues, en el tema académico y en las ciencias puras, pues pueda que se pase. Entonces, realmente, cuando se habla de la industria, se necesita hablar de cómo estas tecnologías, cada una o en conjunto, pueden generar soluciones a problemas específicos en la industria, ¿no? Y esto al final es lo que permite, como dije, un salto cualitativo de diferentes países en términos de calidad de vida aplicando esto y siendo vanguardistas o llevando a la vanguardia estas tecnologías a nivel global. ¿Qué permite las aplicaciones de la industria 4.0? Pues nosotros podemos tener una velocidad, una calidad, una productividad, una ergonomía, una flexibilidad específica con las tecnologías habilitadoras hasta industria 3.0, ¿no? Cuando implementamos y aplicamos o integramos tecnologías habilitadoras de industria 4.0 en procesos que ya existen, podemos mejorar la velocidad de los procesos con plazos de entrega más cortos y ciclos de producción más rápidos, mejorar la calidad. En este caso, digamos, con tecnologías de industria 4.0 podríamos validar la calidad producto a producto de producciones de 50.000 unidades al día o más, que esto obviamente antes es imposible. Antes se podría sacar un muestreo, o esto, digamos, tradicionalmente se saca un muestreo que representa toda la producción. En este caso, con industria 4.0 podemos verificar uno por uno los productos sin importar el volumen, mejora la calidad, la productividad también. Aumenta el grado de automatización y la reducción de tiempos muertos en las empresas. Tema de ergonomía, dado que las máquinas son las que hacen el trabajo, principalmente el esfuerzo físico, integración de diferentes tecnologías, y lo que hacen los operarios es gestionar estas máquinas. Por ejemplo, hay sistemas, o en las plantas automotrices globales, lo que uno encuentra es una persona arriba y 20 robots abajo haciendo la producción. Y la persona lo que hace es una pantalla controlando los robots. Entonces, mejora obviamente la calidad de vida de las personas y obviamente el ingreso de esas personas, dado que hace tareas más especializadas. Y mejora la flexibilidad, porque esto nos permite cambiar los tamaños del lote y las versiones de los mismos sin ningún sobrecosto o problema de calidad o problema de productividad. Entonces nos permite producir gran cantidad de productos diferentes, personalizados, y esto pues también es lo que exige en este momento el mercado. Bueno, entonces estas son las ventajas que, si se aplican tecnologías de industria, de tecnologías habilitadoras de industria 4.0 a los procesos industriales, permiten ir un poco más allá de lo que realmente se maneja hasta la fecha con los procesos tradicionales. ¿Qué se necesita para adoptar o hacer una aplicación de industria 4.0? Pues en este caso realmente es estar convencido que funciona, ¿no? La dirección de la empresa, sensibilizar y convencer de estar convencida de la necesidad. Obviamente se necesita un problema, hay que trabajar sobre problemas que tenga un objetivo claro de mejora y que sea medible, obviamente. Obviamente en este caso, pues después del problema, hay que identificar una o varias tecnologías por parte de expertos realmente o una solución completa que tenga varias tecnologías para hacer la aplicación, que el recurso humano esté capacitado y sensibilizado, y si estamos hablando de industria en este caso, pues las herramientas de Lean Manufacturing a punto. Si no se tienen a punto, realmente la aplicación no es lo que se recibe no es exactamente el nivel que uno quisiera tener. Bueno, entonces rápidamente vamos a hablar de algunas aplicaciones de Industria 4.0 rápidamente, y pasamos ya a la parte de educación que va a presentar mi compañero. Tenemos aquí rápidamente 5, voy a ir pasando cada uno. Una de las aplicaciones o soluciones que utiliza herramientas de Industria 4.0 es el mantenimiento predictivo. En este caso, utiliza principalmente IoT, que es Internet de las Cosas. Son aparatos conectados a Internet con sensores. También tiene Data Analytics y en algunos casos inteligencia artificial. Esto lo que hace básicamente es este aparato que está conectado a las máquinas. Tiene varios sensores, y esos sensores miden constantemente, bueno, lo que miden, ¿no? Digamos si son vibraciones o temperatura y demás. Y tiene obviamente unos estadísticos en los cuales le dice cuáles son los rangos aceptables. Si detecta microcambios en esos rangos, seguramente hay un problema que obviamente un operario de manera natural no se detectan. Y esos pequeños cambios, se hace análisis de los cambios, se compara
con diferentes ejemplos anteriores de esos mismos cambios en otras empresas previamente, y con un poco y con inteligencia artificial, un poco que hace el aprendizaje de esto, te puede dar el problema exactamente. Entonces, eventualmente una máquina puede saltar una alarma de que hay un problema en el rodillo, y obviamente eso no es visible, uno abre el rodillo, lo mira y no se da cuenta, pero esos microcambios y el tema de análisis de datos de inteligencia artificial seguramente estará llegando con una posibilidad muy grande de que realmente es el problema, pero igual hay un problema. Entonces esto permite de manera predictiva hacer mantenimiento industrial, y obviamente pues es mejor hacer mantenimiento que se dañe la máquina, tenerla parada un mes, pedir los repuestos, no sé, a Alemania o China, y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? En tema de costos como tal, o cambiar la máquina completamente porque bueno, el daño es tan grande que no se puede reparar. Entonces esto es una aplicación de las más usadas que utiliza tecnologías Industria 4.0, que sin ellas no se podría hacer. Fábrica conectada, voy rápidamente con esto. Básicamente es tener control en tiempo real de toda la empresa, en todos los puntos. Esto es para toma de decisiones principalmente. Es la conexión del personal, procesos y cadenas de suministro que proporcionan visibilidad y control de extremo a extremo en una fábrica. Logística conectada es una solución de esta anterior, y lo que nos permite es tener todo el proceso logístico controlado, y obviamente con alarmas específicas. Nosotros podemos tener en este caso sensores en los envíos, en los paquetes que tenemos, que recolectan información de diferentes tipos: temperatura, humedad, iluminación, movimiento, presión. Hay obviamente productos que son susceptibles a cualquiera de estos parámetros, y rangos aceptables, en los cuales si se pasa alguno de estos rangos, donde esté en un barco en el Atlántico o en un camión, donde sea, te va a avisar, porque tiene diferentes medios de comunicación también estos aparatos. Esto es principalmente IoT, maneja, y obviamente gestión de información. Transmite datos de GPS, y la información puede transmitir por Wi-Fi, red de celulares, Bluetooth, NFC, y también hay otros sistemas que son industriales y que no son abiertos, que son el Sigfox o el LoRa, que son sistemas específicos que hay en lugares logísticos para poder transmitir también información de lo que está pasando en la carga. Entonces, en este caso, pues tanto se puede saber qué está pasando con la carga, como también se puede preparar la empresa receptora de la carga antes de que llegue, ¿no? Porque ya sabemos dónde está en qué momento llega, y qué está pasando todo el tiempo con la logística, con la carga. Bueno, aquí hay un ejemplo específico. Voy a seguir adelante. Optimización dinámica de inventario. Esto también es un tema que se basa en IoT y inteligencia artificial, y esto lo que te permite es predecir o avisarte qué inventario deberías tener. Obviamente inventario es plata guardada en un estante. O sea, tener inventario de producto es plata guardada en un estante. Entonces, en este caso, nosotros con esto podemos mejorar obviamente el dinero, el flujo de caja, y esto sin esta tecnología no es posible. Y sigo con la última. Este es bastante interesante, los invito a que busquen un poco más de esto. Se llama Digital Twin, y lo que hace es generar una imagen exacta, un modelo exacto de una fábrica, o en este caso, por ejemplo, digamos, de una plataforma petrolera digital, en el cual hay sensores en el objeto físico que se replican en el gemelo digital, y en este caso, por ejemplo, digamos, si viene una tormenta, lo que hace, se detecta una tormenta cerca, lo que hace es el gemelo digital simular lo que podría pasar en el objeto físico para poder tomar medidas. Y también hay unos actuadores, en este caso, que automáticamente pueden tomar decisiones en el mundo físico de lo que está diciendo el mundo digital. Entonces, bueno, hay diferentes cosas aquí, digamos, podemos tirarnos todo el día hablando de estos temas, pero bueno, los invito a revisar estas, que son las más interesantes, las de mayor aplicación, y pues bueno, esto tiene bastantes beneficios como tal. En resumen, el tema de Industria 4.0 es de tecnología, claramente, pero realmente las empresas tienen que estar preparadas, las personas tienen que estar preparadas, y tienen que tener conciencia de que esto es un tema que podría permitirnos en Colombia tener esos saltos cualitativos de calidad de vida y de bienestar que han tenido y que han aprovechado otros países, como en su momento en la primera, segunda y tercera revolución industrial lo han hecho, para que nosotros podamos hacer eso mismo. Entonces, sería interesante que en Colombia pudiéramos tomar esto y poder utilizarlo como plataforma para poder mejorar la calidad en general del país. Bueno, seguimos con Julio. Muchas gracias por la atención.
Entonces voy a dejar de compartir y te doy la palabra a Julio. Gracias, gracias Alan. Muy bien, todo tuyo. Bueno, ahí están viendo la imagen. Vamos a continuar con el tema en cuanto a competencias y educación. A este respecto y alineándonos al enfoque de la cuarta revolución industrial, es muy importante tener en cuenta cómo las instituciones de educación superior se deben alinear a todo este enfoque que es la cuarta revolución industrial. Ya Alan lo explicaba muy claramente, que es buscar cómo solucionar problemas desde un enfoque más complejo, más holístico para poder desarrollar. Para eso quiero como llevar en esa línea de tiempo algo muy, muy especial, y es que lo que ha significado el desarrollo de todos estos componentes a través del tiempo y nos ha permitido que la industria 1.0 y encontramos algo muy importante. En aquella época Inglaterra era el país entre comillas más avanzado, de mayor crecimiento económico en el mundo, un 50% en su desarrollo de crecimiento comparado con el resto de los países en el mundo, para que luego posteriormente en el siglo XIX y siglo XX, cuando llega la industria 2.0, países como Alemania y Estados Unidos comienzan a alinear y dar una directriz, digamos, a nivel mundial y a nivel global, y se genera, digamos, una brecha de desarrollo de crecimiento, y eso tiene mucho que ver el enfoque educativo en estos países, que se abarca más o menos 100 años. Se considera que más o menos 100 años se tardaron estos dos países en igualar ese crecimiento económico de Inglaterra, a través de escuelas, digamos, educativas, digamos, en lo que es Europa, en la escuela prusiana, en Estados Unidos, cuando se aprovecha todo ese conocimiento de la Universidad de Cambridge, todo ese proceso educativo que nos implica desarrollar y reducir una brecha educativa, hasta que más o menos en el siglo ya, digamos, 20, la industria 3.0, que toma un auge, y un referente en ese nivel de comparación educativo es Japón. Japón tarda más o menos 50 años en cerrar esa brecha de crecimiento con Estados Unidos y Europa. Entonces ya la brecha económica de esos países se comienza a reducir, hasta que hoy en día encontramos, por ejemplo, en nuestros países cosas interesantes. Ya hablamos del 2010 en adelante, y hay un vacío después de la globalización económica de los años 90, donde ya los países se cuestionan de cómo enfrentar este nuevo enfoque educativo y este nuevo siglo. Entonces aparece en la industria 4.0 todo lo que resumíamos anteriormente, es cómo los países van a cerrar esas brechas relacionadas, sobre todo los países emergentes, con el desarrollo tecnológico. Es cómo administrar los sistemas algorítmicos, las redes neuronales, los datos. Todo eso comienza a generar una complejidad, y entonces ahí es donde la educación entra. ¿Cuánto tiempo llevará la educación en alinearse con la industria 4.0? Entonces aparece una serie de condiciones muy específicas a nivel educativo, y es lo que nosotros queremos contribuir a través, digamos, de todo este desarrollo de acompañamiento industrial, cómo aportar a través de nuestro, digamos, enfoque analítico y desarrollo industrial, cómo las empresas y las compañías pueden llevar a través de nuestros componentes ese enfoque. Si nosotros observamos, hay un cambio de modelo. Digamos que en las tres primeras industrias podríamos hablar que hay un enfoque centrado en el consumidor, que es lógicamente ese usuario. Entonces vemos un enfoque desde la educación y la ciencia muy utilitarista, muy enfocado a resolver algo específico, a un cambio hoy en día que se habla en este nuevo siglo, en la educación del siglo XXI, ubicada y centrada en ese estudiante o el aprendiz. Entonces la educación, ¿cómo entra a enfocar más ese perfil? ¿Cómo buscar las competencias para que se desarrolle esa línea de industria 4.0 en ese nivel educativo? Y vamos a buscar a ver si encontramos algunas respuestas. Entonces, algunos retos en la industria 4.0 son inmensos, pero vamos a enfocarnos en dos específicamente, que es lo que nuestras instituciones de educación superior buscan alinearse. Uno, desde los nuevos modelos de negocio surgidos a partir de lo que nos veíamos en la parte inicial del desarrollo y los habilitadores tecnológicos, y otro desde el enfoque del capital humano, que es el más creativo y flexible, para que las instituciones de educación superior puedan dar esa solución. Entonces, esos retos de las universidades, esos retos encaminados, deben ir orientados a varias posibilidades. Una, debemos dar una respuesta. O sea, la industria hoy en día requiere de personas con habilidades superiores,
llamamos habilidades cognitivas, habilidades de raciocinio, habilidades de interpretación, habilidades de concatenar situaciones a las que hoy en día se ofrecen, que solucionan realmente problemas complejos. Y hablamos problemas complejos porque hoy en día la interacción de las tecnologías es tan amplia y algo importante es que no se trata de resolver y generar expertos en Python o expertos en Big Data solamente cuando ellos no entienden el contexto donde se van a movilizar. Entonces, ¿hasta dónde podemos nosotros desde el enfoque, desde las instituciones, cómo enfrentar esos desafíos metodológicos ocasionados por ese desarrollo tecnológico contemporáneo y sus implicaciones para la industria 4.0? Entonces, tenemos que buscar y cuestionar a partir de nuestras instituciones cómo realmente llevar ese camino. Entonces, aquí tenemos una línea de tiempo y vamos a enfocarnos en la línea de tiempo porque es importante no olvidar lo que hemos construido a través de la historia. Tenemos que en 1913 la teoría de Watson y Skinner, estamos hablando de la teoría conductivista, simplemente desde el enfoque, digamos, de esa exploración del desarrollo de la conducta a través de su relación con las ciencias naturales de Watson y de Skinner, de esa relación desde el estímulo, premio y castigo, llamémoslo así, hasta llegar a 1920 con la teoría de la inteligencia del pensamiento humano de Piaget. Entonces eso nos marca una serie de, digamos, de enfoques iniciales del siglo XX hasta que llega Maslow con el enfoque, digamos, de la teoría de las necesidades humanas y se dan las tres componentes, o sea, una teoría conductista, una teoría cognitiva de Piaget y una teoría humanista, que son las que hoy, después de un siglo, después de 100 años de educación, seguimos manejando todavía hasta que en 1961 aparece, digamos, una línea conectora, que es la teoría social cultural de Vygotsky, que establece esa interacción de zona próxima para el desarrollo del conocimiento. Hasta que aparece la teoría osbeliana, que todos conocemos, que es, digamos, el padre y el enfoque de la teoría del aprendizaje significativo, que es lo que estamos hoy manejando, yo diría en un 90% en la educación. Y es empezar a cuestionar, estamos hablando de casi cerca de 60 años que todavía la teoría del aprendizaje significativo es la que nos da ese proceso digamos, de metodología y proceso de desarrollo de aprendizaje a través de un hilo conductor que llamamos constructivismo, que es lo que hoy en día manejamos, digamos, en esta educación. Luego en 1993 aparece algo importante y aquí hay un enfoque, digamos, ya muy de nuestro país, en este caso muy nacional, que aparecen, después de esa globalización económica, aparece, digamos, una cobertura y una posibilidad educativa a nivel de país donde se generan nuevas posibilidades y coberturas educativas, pero se generan planes y programas para superar esas deficiencias, lo que visualizan que van a haber desde el punto de vista de la demanda globalizada. Entonces, ya el país entra a cuestionarse cómo enfrentar ese tipo de educación para que las instituciones empiecen a abordar con nuevos profesionales. Ahí aparecen los técnicos profesionales, aparecen los tecnólogos en nuestro país con un gran auge a nivel industrial. Y luego se publica en el 2009, mira que pasan cerca de 20 años, se publica un estudio donde ya se cuestiona ese desarrollo de competencias desde el punto de vista de búsqueda de una sociedad más tranquila, más social, de interpretarla mejor, de ser un agente transformador social para poder dar soluciones más prácticas desde la educación. Hasta el 2011, que en el 2011 se presenta ya un nuevo cuestionamiento cuando se da cuenta que la estructura educativa de nuestro país requiere ciertas revisiones y aparece lo que es, digamos, unas propuestas desde el enfoque a la práctica docente. Entonces empezamos a cuestionar los saberes pedagógicos del docente y se solicita reevaluar esas prácticas o reestimularlas para que ellas generen nuevas posibilidades en un siglo o en una educación contemporánea que está pidiendo nuevos profesionales, que está pidiendo reiteradamente nuevos cuestionamientos de cómo solucionar ante nuestra sociedad. Hasta que llega en el 2018 en adelante y algo que realmente es parte de esto que estamos haciendo hoy en la convención de la UTP. O sea, aparecen en los diferentes países latinoamericanos una serie de congresos a nivel latinoamericano y cada país donde se hacen investigación pedagógica, donde se hacen congresos de industria 4.0, donde se hacen congresos de innovación, donde se hacen una serie de actividades cuestionando lo que se está haciendo, que es una parte de la plataforma que nos debe generar y motivar un nuevo enfoque educativo. Esta línea de tiempo nos muestra un marco digamos, de desarrollo que empieza como a generar un cuestionamiento. ¿Qué está pasando con nuestra educación?
y entonces la educación se acelera. O sea, la educación igual que no puede ir aislada del desarrollo tecnológico. Si el desarrollo tecnológico nuestro está acelerado, como vemos, hoy en día estamos hablando de industria 4.0, cuando ya otros están hablando de industria 5.0, y ya hay otros que están postulando incluso la industria 6.0. Entonces, la velocidad de aceleración es tan alta que tenemos que estar alineados bajo ese enfoque. Entonces, aquí aparece, y es algo que los invito a que reflexionemos desde nuestros procesos de enseñanza, el aprendizaje, o sea, el aprendizaje, digamos, de la teoría del aprendizaje significativo dado por Ausubel en 1963, hasta que se comprende y se entiende esto, que es lo que nos está motivando a ver si realmente esto da solución y da respuesta a las necesidades que tenemos. Ahorita mi compañero expresaba claramente que de pronto nos confundimos mucho en la interpretación y nos volvemos muy recetarios. O sea, creemos que la receta soluciona un problema cuando solicitamos que muchos profesionales sean ingenieros de sistemas y desarrollen Python, desarrollen un lenguaje de programación X, resuelvan una situación específica, cuando realmente la visión holística, la educación debe comprender todo un movimiento, digamos, de sociedad transformadora. Entonces, aquí nos interesa llevar esto a una comprensión diferente, y es mi invitación, porque los modelos de enseñanza deben llevar ciertos cambios. Primero, porque requerimos que evolucionen. Segundo, porque hay otras formas de compartir el conocimiento, hay otras formas de generar, de hacer gestión del conocimiento. Esa apropiación social del conocimiento tenemos que mirarla, cómo la podemos evolucionar. Hay un aspecto fundamental que debemos pasar del paradigma de enseñar al aprender a aprender, aunque esto se acostumbra a decirlo muchas veces, hay muchos congresos que lo dicen y se hacen estudios. Lo que necesitamos es entender bien los roles que nosotros como docentes, o ustedes como institución educativa, nosotros como profesores, debemos estar inmersos y ser actores activos en ese proceso de educación, para que nos demos cuenta que debemos crear entornos de enseñanza flexibles que guíen a la innovación. Ahora que estamos hablando no solamente de industria 4.0, sino de innovación, no hemos pasado el proceso de innovación y estamos hablando de revolución 4.0, entonces a través de trabajos colaborativos. O sea, ese entorno flexible nos permite generar educación personalizada. Hoy en día la educación, y lo hemos aprendido a través de esta pandemia, todo este proceso virtual que se ha hecho, las instituciones en ese reto han logrado romper paradigmas para llegar a una educación personalizada y responder los intereses de esos jóvenes. Y lo importante es enseñarles a descubrir la importancia de ellos, qué tienen pasión, a qué les gusta, que entiendan hacia dónde va el movimiento, para luego facilitar el desarrollo de esas capacidades, que les genere un desarrollo de pensamiento crítico, que lo conduzca a un pensamiento más complejo para poder interpretar todo su entorno social y lograr una adaptabilidad más coherente. Estos 4 enfoques son importantísimos para que eso debe involucrar un cambio de modelo de enseñanza. Entonces hablamos de educación 4.0, la famosa educación 4.0, entonces empezamos a generar y cuestionar cosas desde ese enfoque. Entonces ahí aparecen otras líneas, entonces debemos empezar. Ya estamos hablando no solamente de la teoría del aprendizaje significativo, sino que entonces debe haber un cambio transformador en nuestra sociedad. O sea, esos jóvenes deben llegar a un proceso donde ese saber hacer sí lo ejecuten. O sea, el joven tiene que llegar a ser. Nosotros hoy estamos aquí en esta charla tan interesante y esa es una forma de contribuir en ese hacer. Nosotros estamos contribuyendo en ese hacer transformacional a una sociedad que cada vez esperamos mejor. Entonces, ahí debemos entender desde esa competencia transformacional o esa competencia o esa teoría del aprendizaje transformacional como esas capacidades desarrolladas permanentemente a través de toda esta interacción tecnológica. O sea, todos esos habilitadores tecnológicos de la industria 4.0 que permiten que ese entorno se dinamice. Entonces, eso lo entendemos nosotros del aprendizaje significativos, pero eso debe generar nuevas habilidades, nuevas destrezas y nuevas destrezas que nos lleven a resolver y transformar situaciones complejas. Esa es la parte clave de este proceso. Para llegar a eso, la educación 4.0 debe tener claramente enfrentarse a ciertas situaciones particulares. Algunas de ellos podríamos citar el cambio de esas prácticas sociales y culturales de los centros educativos. A los centros educativos, las IES deben pensar a cuestionarse esas prácticas pedagógicas que realizan,
debe haber una transformación o una formación superior de ese nivel profesoral y de los equipos directivos, porque son ellos quienes lideran y nos guían y guían a esos jóvenes hacia ese futuro que estamos viviendo hoy tan cercano. Y el estímulo del talento de los profesores, porque los profesores deben ser también agentes que se transformen, o sea, deben autocuestionarse, o sea, ustedes como docentes deben cuestionarse a sí mismos si lo que están haciendo está dando los resultados esperados. Entonces, para eso hay una serie de competencias que deben ir circulando dentro de estos procesos y empezar a transformarnos desde la flexibilidad del razonamiento, desde la creatividad, desde el razonamiento matemático, que conduzcan realmente a una solución de problemas complejos, a un pensamiento crítico, a toma de decisiones y al desarrollo de algoritmos. O sea, la interpretación de sistemas desde el desarrollo y el enfoque de algoritmos, que todos lo hacemos, pero no lo interpretamos, debe conducir a esa generación de un nuevo pensamiento, a ese proceso, pasar de una competencia básica significativa, que es lo que nosotros conocíamos como competencias de contenido, como comprensión lectora, expresiones críticas, que son las que más o menos las instituciones manejan habitualmente, deben conducir en su paso hacia una nueva transformación. De eso, ya el Foro Económico Mundial en 2016 nos planteaba una serie de competencias que las personas deberían tener para el 2020. La pregunta es, ¿quién las ha logrado? Hablamos de inteligencia emocional, de flexibilidad cognitiva, de pensamiento complejo. O sea, que ya las instituciones deben tener inmersas esas competencias en sus procesos y en sus currículos y sus procesos pedagógicos. Para eso vamos enfocados definitivamente hacia una fábrica inteligente, una fábrica que necesita 3 líneas de acción, una estrategia, una competencia y una decisión. Desde la estrategia necesitamos profesionales proactivos, desde la competencia que haya una amplitud perceptual holística del entorno para poder yo ser un agente transformador, y definitivamente tenemos que ser personas decisoras. Ese profesional tiene que tomar decisiones, porque estamos en un mundo ciberfísico ya. O sea, los sistemas autónomos, que es lo que genera la industria 4.0, son los que están generando un cambio en la sociedad. Para eso tenemos un mundo real, desde el flujo de la producción, flujo de materiales y montajes, hacia un mundo virtual que comprende las mismas líneas. Eso es lo particular de ahora. No nos hemos desprendido de ese mundo real, porque es que es el que nosotros necesitamos, utilizar los medios habilitadores desde nuestras competencias para generar una nueva educación. Esa es la parte importante, porque siempre habrá una interacción, siempre habrá un círculo que permita ese desarrollo. Es simple. Necesitamos profesionales que generen y solucionen problemas complejos. ¿A través de qué? De ser integradores, transformadores, tolerantes, estrategas, comprometidos, mediadores, facilitadores, aprovechando todos los sistemas autónomos a través de los sistemas ciberfísicos, biológicos, ecológicos, la medicina, que es un ejemplo típico de todo este desarrollo de habilitadores tecnológicos. ¿Para qué? Para que el futuro de los profesionales se alineen al desarrollo de esas habilidades futuras. Necesitamos que esos profesionales se alineen a esas habilidades que hoy está exigiendo el mundo laboral. Es para eso la educación 4.0, ya para ir concluyendo, planteo, digamos, como tema de análisis y abro el debate. Primero, que se propone, cuando hablemos de educación, que es un tema complejo, desde todo punto de vista, un tema demasiado complejo, cuando hablemos de educación, formación y aprendizaje, se permita rescatar el rol con sus elementos del pasado. Cuando yo hablo de aprendizaje significativo, hablo de todos sus componentes del constructivismo, a lo que hoy nos lleva y todos sus elementos, desde la práctica del aprendizaje significativo, que eso facilite y sea un puente y que permita cuestionarnos y dirigirlos a convertirlos en prácticas contemporáneas, en prácticas que exige el hoy, hacer prácticas transformacionales. Ahí está la clave, porque todavía no lo estamos haciendo a nivel país. Entonces necesitamos eso, y a nivel latinoamericano, cómo desarrollar, digamos, esas prácticas transformacionales. Y eso es una realidad que obedece a cada industria. Y como conclusión, para ir cerrando y generar el espacio para algunas preguntas, ténganlo en cuenta que se buscan personas, los robots los necesitan, porque ese temor de que esto va a generar mucho desempleo, todavía los robots lo necesitan. Necesitamos personas en el mundo laboral que sepan y entiendan esa complejidad.
todavía estamos a tiempo y seguiremos trabajando por esa educación. Y segundo, se requieren personas que sean capaces de resolver de problemas complejos. Formación académica ninguna, como le decía, un anuncio de Google, se requieren personas que resuelvan problemas, lo importante, y es en serio, necesitamos personas que sean capaces de resolver un problema. La educación es esa línea y necesitamos llegar a esa educación para poder entenderlo de una mejor forma. Esas competencias son las que invitamos a través de esta alineación entre la industria 4.0 y la educación contemporánea para que se genere ese cambio. Y las instituciones, ustedes, o en este caso la UTP y las demás que nos están escuchando, son un papel fundamental. Les quiero dar las gracias. Aquí está pues Julio. mi teléfono de contacto. Alan está aquí. Ya tenemos preguntas. Entonces, les quiero dar a todos muchas gracias y entramos a la sesión de preguntas. Sí. Bueno, entonces yo voy a leerlas, aquí las tengo, entonces, bueno, sí, que digamos, podemos responderlas entre los dos, ¿vale? Voy a empezar con una que es muy interesante aquí, hay varias, vamos a ver si alcanzamos a todas porque tenemos 10 minutos para hasta las 1:30. Dice, ingeniero o ingenieros, una inquietud. ¿Qué pasará con las personas que hacían el trabajo de los robots y no se capacitaron para manejarlos? Bueno, ¿qué es, Julio? Yo tengo mi visión de eso, pero bueno, tú que sabes el tema de capacitación, ¿qué opinas? Rápidamente, hay más preguntas. No, la capacitación es permanente, o sea, la invitación es que se deben capacitar, las instituciones deben facilitar ese proceso de aprendizaje, no es que no se hayan capacitado, sí. De hecho, todavía seguimos capacitándonos, todavía debemos entender bien lo que es la cuarta revolución, no, apenas la estamos entendiendo, todavía no la bueno, pero aquí el caso es que, todavía digamos, seguimos capacitando, esas personas tienen que seguir en esa propuesta educativa. Sí, exacto, tiene que haber una reconversión de estas personas. En este caso, si no se capacitan, hay que capacitarlas, y si realmente no se capacitan, son empleos que van a morir, como muchos empleos que han muerto en las diferentes revoluciones industriales, como los que prendían velas en las ciudades cuando no había electricidad, y eso ya no existe. Y deben entender que siempre cuando hay una revolución son más los empleos que generan que los que se mueren, porque el cambio transformacional de vida de esos empleados también, ¿no? De los ingresos. Exacto, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Siguiente pregunta. Un estudio que hizo EI, acá en Colombia, determinó que la industria colombiana manufacturera está en una etapa de 2.4, ¿no? ¿Cree usted que podamos dar el salto a 4.0 y en cuánto tiempo se podría lograr? Bueno, nosotros visitamos muchas empresas y realmente yo sí veo mucho 2.0 y, bueno, no 1.0 porque no hay empresas andando con vapor, pero sí un 2 para 2.4 no estaría lejos, haciendo un promedio claramente, ¿no? Hay empresas que están mucho más preparadas, otras que no. Dar el salto a 4.0. Aquí creo yo, y bueno, si quieres me complementas, ese tema de 4.0 tenemos una gran fortuna y es que son tecnologías blandas, la mayoría. Y las tecnologías blandas, digamos, en Colombia son fáciles de implementar. De hecho, hay un boom aquí en Colombia de desarrolladores y personas trabajando en IT y hay bastante interés. Entonces no lo veo tan lejano. O sea, realmente aplicar estas tecnologías no las veo tan lejanas. Hay otras tecnologías que requieren mucha más infraestructura e inversión. En este caso, hacer tecnologías blandas puede ser mucho más fácil llegar a un 4.0 que tal vez en las anteriores revoluciones industriales. No sé, Julio, ¿qué? No, pero esa es la línea. Las tecnologías blandas, ¿qué es lo que está haciendo a nivel, digamos, de gobierno? Impulsarlas permite generar y cerrar ciertas brechas, porque recordemos que en nuestro país la industria, el 80% son pymes, y las pymes tienen cierta infraestructura, digamos, más limitada. Entonces, esas compañías permiten a través de esas tecnologías blandas cerrar brechas. Y yo diría que el tiempo no se puede calcular, porque realmente es complejo. Lo que podemos hacer es trabajar muy fuerte desde todas las líneas, desde la institución educativa, desde la industria, para empezar a cerrar brechas, que la industria se interese por adquirir esas nuevas tecnologías y la educación por enseñarlas y que generen transformación. O sea, las dos deben estar alineadas para que se genere el cierre de la brecha, si no, lógicamente, la brecha entre América o Latinoamérica y Europa seguirá creciendo enormemente a través del tiempo. Sí, el tema de educación es muy importante. Traigo un ejemplo muy interesante de nuestra industria, que no voy a decir quién, bueno, no vamos a dar datos, pero es un ejemplo de una empresa que tiene un robot soldador
que es un robot que tiene la punta soldadora, y como no hay quien lo programe, lo que hace la gente es cada vez que necesita soldar una parte, va una persona a mover la parte y ponerlo en el punto de soldadura. O sea, el robot es quieto y la gente es la que mueve la parte, sabiendo que el robot es para eso, ¿no? Para que el robot cuadre los puntos y solten los puntos, pero no, en este momento como dejaron programado esto como vino y nadie quiere tocarlo, pues al final de cuentas se pierde pues todo el objetivo, ¿no? Eso es un ejemplo real, de hecho, que existe aquí en Colombia, pero bueno, el tema de formación es muy importante generar las capacidades en el país también para poder aplicarlas, ¿no? Afortunadamente Total. son tecnologías blandas. Bueno, otra pregunta, dice una persona, muchas veces me cuestiono si la sociedad, las empresas tienen esta mentalidad abierta a permitir esta nueva educación, si hay mentalidad abierta en las empresas para permitir esta nueva educación y estas nuevas tecnologías, y a confiar en nuestros profesionales que piensan diferente, que son transformadores. ¿Alguna opinión al respecto? Julio, esto ya también es de educación. Si No, las no, empresas están total. preparadas Las a empresas, escuchar a... las empresas Sí, están preparadas en la escucha. En la escucha, en eso están totalmente abiertas y nosotros lo hemos vivido, o sea, a ellos les interesa, quieren aprender, quieren saber, nosotros que nos ha tocado a nivel nacional estar en todo, en diferentes sectores, pero las empresas en esa parte es que las instituciones, como les digo yo, empiecen a generar que esas personas que cuestionen y transformen se acerquen y tengan los medios, porque otro es el acceso tecnológico, o sea, una cosa es el deseo y otra cosa es el querer hacer, que es muy diferente, pero sí en nuestro país sí están muy interesados. De hecho, la ANDI en la última convención que hizo a nivel gremial ya planteaba lo que yo decía, que estamos entrando a la revolución 4.0 y la ANDI ya está mencionando la 5.0, o sea, ya está la industria 5.0, como para generar inquietud en su gremio para que las empresas empiecen a buscar mecanismos de transformación digital, de transformación operacional, entender bien lo que es ese tipo de manejo industrial. Sí están abiertos en esa parte. bueno, rápidamente un minuto la última y ya nos despedimos, Julio, que ya faltan 5 minutos, en Sí, 2, 3 minutos tenemos que cerrar. Dice, ¿en Pereira se ha avanzado en proyectos de ciudades inteligentes? Es la pregunta. Pues realmente el caso de Pereira yo no lo conozco. Digamos, el tema de semaforización manejada de manera inteligente y algunos otros sistemas de soporte de inteligencia artificial con semáforos, sé que existen en otras partes del mundo. En Colombia no sé qué aplicaciones hay de ciudades inteligentes. Tú, Julio, ¿qué conoces? no, ¿Tienes alguna idea de eso? cuando uno habla de enfoque en ciudad inteligente es un tema más complejo, pero lo que yo digo, hay aplicaciones específicas. Hay Como semáforos todo. inteligentes en Bogotá, en Medellín creo que ya hicieron un modelo de semáforo inteligente, está pues un piloto para desarrollarlo amplio. Sí, es En que el eje cafetero tengo conocimiento que Manizales, sobre todo Manizales, lleva 5 años desarrollando, digamos, un componente, digamos, más social en aspectos de gestión de la innovación hacia la cultura y la sociedad, está generando unos habilitadores tecnológicos, pero son apuestas muy particulares, pero no globalizadas. Entonces hay pequeñas sí, recetas, además como es llamaría yo, resultados, pero todavía no hay algo completo. exactamente. Cuando se habla de ciudad inteligente son las aplicaciones puntuales que tiene una ciudad para poder mejorar pues, la gestión de la ciudad como tal, ¿no? Entonces una ciudad inteligente Sí, pues como tal siempre va a necesitar, va a poder tener más aplicaciones adicionales. Pero bueno, sí. el tiempo es corto, ya estamos para cerrar, entonces yo creo que ya es momento de despedirnos, faltan ya tres Sí, minutos para las 10:30. Bueno, de mi Jaycee, parte, Carolina, Laura, que nos acompañan en el monitoreo, ¿sí? los anfitriones, eh, ¿alguna palabra para despedirnos? Bueno, de todas maneras, Dale, de Julio. parte nuestra es un honor, un orgullo pues estar con ustedes. Es un gusto estar con ustedes, con toda la comunidad educativa del país y latinoamericana, donde nos vean. Es un orgullo para nosotros como Naciones Unidas o NUDI estar con ustedes, compartir parte de nuestra experiencia y conocimiento. Un honor, un gustazo y estamos a su disposición. Siempre a la orden, sí, claramente. Es muy bueno poder transmitir esta experiencia industrial que tenemos del día a día con empresas a la parte académica, que obviamente es un eslabón importantísimo en todo esto. Muchas gracias a todos y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego.